Biblia 365. Día 129. Libro de Segunda de Crónicas. Capítulos del 20 al 22. 20. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del Mar Muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hazezón Tamar. Josafat sintió miedo y decidió acudir a Dios. Así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda a Dios. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá, que se había reunido en Jerusalén, frente al atrio nuevo del templo de Dios, y exclamó: Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio, y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti, y dijeron: si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás aquí, y en nuestras angustias te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues ahora, aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. Como pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de la propiedad que tú nos diste. Oh, Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer. Tenemos los ojos puestos en ti. Todo Judá estaba de pie delante de Dios, incluyendo sus mujeres y sus hijos, incluso los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jahaziel, hijo de Zacarías y nieto de Benaías, el cual era hijo de Jehiel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu de Dios y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dios les dice: no teman ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, quédense quietos y verán cómo Dios los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque Dios está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante Dios para adorarlo. Y los levitas descendientes de Keat y los descendientes de Coré empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor, su Dios, y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas, y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró algunos cantores para que, vestidos con ropa sagrada y marchando al frente de las tropas, alabaran a Dios con el himno. Den gracias a Dios, porque su amor es para siempre. Luego, en el momento en que comenzaron a cantar con alegría himnos de alabanza, Dios creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá, y fueron derrotados. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir,
y los destruyeron por completo, y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto, y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. Entonces acudieron Josafat y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos, y hallaron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos valiosos, y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevarse todo, y les tomó 3 días recoger lo que pudieron. El cuarto día se juntaron en el valle de Beracá, y allí bendijeron a Dios. Por eso llamaron aquel lugar el Valle de Beracá, nombre que lleva hasta hoy. Después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos, porque Dios les había dado motivo de alegría a costa de sus enemigos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo de Dios al son de salterios, arpas y trompetas. Al saber que Dios había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones le tuvieron miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo, porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Josafat reinó, pues, sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y 25 años rey. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 21. Josafat murió y fue sepultado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. Hermanos de Joram, hijos también de Josafat, eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había regalado muchos objetos de oro y plata y otras cosas de valor. Les dio también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo entregó a Joram, por ser el primogénito. Pero Joram, una vez que se aseguró en el trono de su padre, mandó a matar a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Sin embargo, siguió los pasos de los reyes de Israel y de la descendencia de Ahab. Así que sus hechos fueron malos a los ojos de Dios. Pero Dios no quiso destruir la dinastía de David por la alianza que había hecho con él, a quien prometió, lo mismo que a sus hijos, que siempre tendrían una lámpara encendida. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram se dirigió con sus capitanes y con todos sus carros de combate. Y durante la noche se levantaron Neel y los capitanes de los carros de combate, y atacaron a los edomitas que los habían rodeado. Pero Edom logró hacerse independiente de Judá hasta el presente. También en aquel tiempo se hizo independiente la ciudad Libná, porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Además construyó santuarios paganos en los montes de Judá, y fue el causante de que los habitantes de Jerusalén fueran infieles a Dios, e hizo que Judá se extraviara. Pero entonces Joram recibió una carta del profeta Elías, que decía: El Señor, Dios de David, tu antepasado, te dice: No has seguido el ejemplo de Josafat, tu padre, ni el de Asa, rey de Judá, sino los ejemplos de los reyes de Israel, y has sido el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén fueran infieles a Dios como lo fue la familia de Ahab. Además, has matado a tus hermanos, que eran las mejores que tú. Por eso, Dios va a hacer caer sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todas tus posesiones una gran calamidad. Y sobre ti hará caer muchas enfermedades. Te pondrás enfermo del estómago con una enfermedad crónica, hasta que se te salgan los intestinos. Entonces Dios hizo que los filisteos y los árabes vecinos de los de Cus se enfurecieran contra Joram. Por lo cual,
marcharon sobre Judá e invadieron el país, y se llevaron todos los bienes que hallaron en el palacio del rey, así como a sus hijos y a sus mujeres. El único que le quedó fue Joacás, el menor. Después de todo esto, Dios lo castigó con una enfermedad incurable del estómago. Pasó el tiempo, y al cabo de unos 2 años, los intestinos se le salieron por causa de la enfermedad, y murió entre horribles dolores. Su pueblo ni siquiera encendió una hoguera en memoria suya, como habían hecho con sus antepasados. Cuando comenzó a reinar, tenía 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey, en lugar de Joram, a su hijo menor, Ocosías, pues las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento, habían matado a todos los hijos mayores de Joram, rey de Judá. Así pues, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía, y era descendiente de Omri. Y Ocosías también siguió los pasos de Ahab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos, y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Ahab, sus hechos fueron malos a los ojos de Dios. Ellos, en efecto, fueron sus consejeros después de la muerte de su padre, y lo llevaron a la perdición. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Joram, hijo de Ahab y rey de Israel, para pelear contra Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hicieron a Joram, y éste regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi. Pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Ahab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron, se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Sin embargo, lo sepultaron teniendo en cuenta que era hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente a Dios. De esta manera, no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, destruyó a toda la familia real de Judá. Pero Joseba, hija del rey Joram, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y los escondió de Atalía, junto con su nodriza, en una habitación. Así que no lo mataron. Esto lo hizo Joseba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo de Dios. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. ¿Cómo se cumple la profecía de la caída de la casa de Acab? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.